Bueno, ¿cómo les va? Bueno, lo que habíamos dicho de poder hacer un video de cómo leer la Biblia, ¿no? Bueno, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, porque es muy importante el Espíritu Santo. ¿Saben para qué? Para poder entrar en diálogo con la palabra de Dios. ¿Por qué es entrar en diálogo con Dios? Muy bien. Y la Biblia, hoy que es el día de San Jerónimo, él es el que hizo esta traducción, estando ahí en Jerusalén de la Vulgata al latín, y él tuvo que, bueno, ir a estudiar griego, hebreo, y él nos mostró esto de cómo poder interpretar eso y traerlo a nuestra vida. Porque la Biblia no es solo un libro, son varios libros. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que da esa cohesión o ese conjunto? Es Jesucristo el Señor, la segunda persona del Verbo que se encarna. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios entra en diálogo. Es como una novela, ¿no? Un teodrama que se va dando, una comunicación de Dios y el hombre. Ahí se van dando esta interacción. ¿Dios qué quiere? Quiere brindarse, quiere darse, nos quiere decir cómo Él creó el mundo, todo lo que Él estuvo realizando para nosotros, la imagen y semejanza de Dios. Entonces eso y situaciones del mal, ¿no? El pecado, bueno. Después Jesús, la vida propia de Jesús. Por eso tenemos que tener conocimiento de la palabra. Es muy importante. Primero, tener una Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento. Después, conocer y poder acercarme a leer, a interpretar, saber que son varios libros, hay distintos géneros literarios. Esos géneros literarios se van mostrando. ¿Por qué? Porque no escribió una sola persona la Biblia. La Biblia fue escrita y fue por varios. Primero era oral y después se fue transmitiendo en el papel, como hasta hoy, el día de hoy. Ahora hay muchas traducciones de la Biblia, muchísimas. Como yo le mostré, tengo acá la del Pueblo de Dios, que esta es un lenguaje argentino y español, pero con los modismos propios de nuestra lengua. Tenemos la latinoamericana, está la de Jerusalén, bueno, hay muchas que podemos conseguir. Pero bueno, lo importante es que nosotros nos vayamos acercando y también leer el índice, leer las notas al pie, porque van a explicar ciertos modismos y ciertas cosas. No tenemos que comprender y entender el sentido literal. ¿M? Por ejemplo, como el Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer Jesús habla de una manera exagerada. Cortarse la mano, cortarse el pie, cortarse el ojo. No quiere decir eso. Hay que buscar por qué él hace todo este proceso de querer hacernos pensar, porque utiliza ese género literario. Hay poesía, bueno, hay muchos géneros ahí que no nos da el tiempo ahora para saberlo. Por eso está bueno que ustedes cuando puedan hagan un curso de Sagrada Escritura, porque les va a ayudar a comprender y a entender. Es muy lindo y es muy hermoso. Dios se manifiesta, Dios se da a nuestra historia propia, es impresionante. Toma nuestra humanidad, lo que Él creó, cuando Él, y ahí nos habla. Entonces nos habla con un lenguaje propio de nosotros. Lo que pasa que, bueno, a veces los años son tan lejanos que no es como ahora. Pero bueno, en ese tiempo era otra. Entonces por eso hay que entender, ¿no? Cómo vivían, cómo hablaban, las costumbres, las tradiciones, todo eso, ¿no es cierto? Bueno, eso es importante. Después también saber que está dividida en, bueno, en libros, dije, y también tiene capítulos y tiene versículos. Eso se ha hecho en un momento, no hace mucho tiempo de esto. Em, ¿Por qué? Para poder nosotros encontrar esos textos y poder verlos y poder descubrir bien esto, ¿no? De los textos que buscamos, ¿no? Hay muy importante. Entonces, para ubicarnos, para eso está el índice.
Tiene mapas también, ¿no? De la Tierra Santa. También hay tablas, bueno, hay mucho material que tienen estas traducciones bíblicas, que bueno, es muy importante, ¿no? Bien, ¿me van siguiendo hasta ahí? Los libros, yo doy muy cuestiones generales, no me voy a poner cuándo es la fecha, cuántos libros son, ustedes investiguenlos ahí. Esto es un poco para darles un poco a ustedes esto del amor y poder, meternos en los textos, ¿no? Como les decía, es lindo poder empezar por el Nuevo Testamento, pero también se puede leer el Antiguo Testamento, comprendiendo y entendiendo. Algunos pasajes que son un poco oscuros en el sentido que por ahí no se entienden bien. Pero bueno, hay que buscar que nos ayuden a poder entenderlos, poder comprenderlos, poder llegar a eso, ¿no? Qué lindo esto. Amar. Después leer. Nosotros solemos tener eh, a veces, bueno, en los celulares, la palabra de todos los días, la iglesia, bueno, desde el Concilio Vaticano II para acá, ¿qué se buscó? Se busca que la gente pueda tener más acceso a la palabra de Dios. Por eso se divide el año litúrgico en A, B y C y tenemos el ciclo par y el año impar y el año par para todos los días. Y así, si nosotros vamos 3 años a misa y leemos, vamos a tener una visión de conjunto de lo que es toda la palabra de Dios, la historia de salvación. ¿Mm? Ahí vamos a comprender, porque todo esto se lee a la luz de Cristo, de la misión de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Bueno, encarnación también, ¿no? Es muy importante esto, que nosotros lo tengamos en cuenta y lo sepamos para poder comprender la palabra de Dios. ¿Cómo orar con la palabra de Dios? Bueno, una de las cosas que yo le dije es, primero, bueno, buscar estos textos que nos pueden ayudar la iglesia nos propone día a día, según el calendario litúrgico en el año, poder, bueno, pedir el Espíritu Santo, pedir y poder leer los textos. Leemos todos los días, leemos ese texto, el Evangelio, o la primera lectura, o el Salmo. Generalmente a veces, si uno no tiene tanto conocimiento o está comenzando, entonces más vale, es bueno que ¿qué hagamos? Empecemos con el Evangelio. Bien, entonces nosotros leemos el Evangelio, ¿qué palabra, qué frase me queda? Y voy leyendo. Si hay algo que no comprendo, bueno, buscar alguna, o alguna explicación. Alguien que me pueda ayudar a entender el Evangelio. Alguna frase, algún modismo, alguna tradición, algo no propio que nos va a ayudar a comprender ese texto. Algunos textos que son más transparentes, otros no tanto, entonces bueno. Y después de eso, uno lo tiene que llevar a la vida, ¿no? Lo tiene que pasar de la mente, bueno, al corazón y después a la práctica. Nos alimenta, así como nos alimenta la Eucaristía, la palabra también nos alimenta, porque va a entrar por la vista y por el oído. Entonces eso llega al corazón y va a cambiarme, me va a pedir que yo haga un cambio. Bueno, ¿qué te pide el Señor? Eso es muy importante. A ver, ¿a qué me lleva esto de la palabra? Bueno, a ser más tolerante, a dialogar más, a amar más a mis hermanos, bueno, a poder poner en práctica lo que Jesús nos dice, ¿no es cierto? En la conversión, en la reflexión, ¿dónde busco yo aumentar mi fe? Bueno, poder tener un conocimiento de Jesús interno, como dice San Ignacio, no solo como si fuera de un libro, sino de una experiencia, de un encuentro personal con Jesús, que es muy importante esto. Para seguirlo, queremos seguir a Jesús y construir el reino de Dios, ser testimonio de Dios en el mundo. Fíjense, qué importante esto. Tantos años ya de la Biblia, bueno, y un libro que es actual, tiene actualidad. Tenemos que nosotros buscar y enamorarnos de esto. Qué hermoso esto, ¿no? Bueno, después también hay otros recursos, también otras maneras de orar.
tenemos la lectio divina, la lectura orante de la palabra. Ese es un poquito más, em, tiene un poco más de, eh, hay que aprenderlo, tiene sus pasos y bueno, uno de a poquito puede aplicarlo esto. Tiene, creo que son, no sé si eran 4 o 5 pasos. Igual acá yo lo nombramos así, pero bueno, está bueno porque el primero nos hace ver el texto, qué dice, qué dice propiamente el texto, ¿no? O sea, vamos al texto propiamente dicho, buscamos ese contexto histórico, género literario, palabras, bueno, ese propio texto que va a decir y dónde está ubicado en ese contexto de ese libro propio de la Biblia. El segundo, ¿qué me dice a mí el texto hoy? ¿No? Ese texto, ¿qué me va a decir? Bueno, entonces yo voy a ver hoy qué me dice ese texto a mí mismo, ¿no? El otro era más investigar de dónde venía. Ahora me lo apropio para mí. El tercer paso sería eh, poder, bueno, ¿a qué me lleva? ¿A qué me lleva ese texto? Bueno, ¿a qué me lleva a realizar y hacer? ¿A qué me mueve cambiar? Porque no me tengo que quedar solo, ay, qué lindo este texto, qué hermoso y nada más. O quedarme con textos que me gustan y listo, porque los que son más complicados, no, porque no bueno, me engaño a mí mismo, ¿no? Y otro punto más es la contemplación, ahí me quedo, ¿no? Me quedo extasiado, me quedo orando con ese texto que me va a ayudar, bueno, a alimentarme. Me va a dar ese recurso para yo poder llevar a la práctica ese texto. Y después lo propiamente dicho, lo último que sería es esto de ponerlo en práctica. Porque no tiene que ser una oración solamente propia que sea, ¿cómo decirles? Solamente para tener un momento de intimidad y ya está, que yo tenga algo lindo y después no lo llevo a la vida, porque la oración hay que llevar a la vida. Bien, después tenemos el método que es muy lindo, el de San Ignacio, ¿no es cierto? Bueno, nosotros lo vamos a hablar porque es propio de los ejercicios espirituales, que es la contemplación ignaciana. La contemplación ignaciana es un poco más sencilla en el sentido de que no es tanto como la lectio divina, que va a implicar reflexión y es más oración mental. Esto es una oración que es más eh, utilizando los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que utilizamos propiamente en estas contemplaciones? Es la vista, el oído, y después, bueno, puede ser el tacto, el gusto, el olfato, que yo me meto en las imágenes. O sea, yo imagino la escena que quiero contemplar y después intento meterme en esa escena. San Ignacio propone esto tanto en la segunda, tercera y cuarta semana de los ejercicios. Es esa oración contemplativa, que hay que pedir la gracia. Entonces yo me voy a ir metiendo en esas escenas, desde la encarnación hasta la resurrección. Y puedo ver desde afuera, como si fuera en una ventana, o como él dice, como si fuera un siervo, a un esclavo, alguien que acompaña y desde afuera ve, o me puedo meter en la escena. Y me dejo interpelar por esos gestos, palabras, acciones, ¿no? Bueno, todo lo que puedo imaginarme ahí. O sea, no inventar nada raro, pero eso me va a ayudar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios es eterno presente. Entonces, si yo me imagino esa palabra, hoy Dios se hace presente en mi vida hoy, para mí. Fíjense en qué lindo esto, ¿no? Entonces, hoy para mí se hace presente. Entonces, ese pasaje de la escritura se hace presente hoy en mi vida. Y yo puedo, eso me va a ayudar a reflectir en mi vida y me va a dar luz. A lo mejor yo estoy pasando por algún momento difícil, de angustia, dificultad, de enfermedad, de soledad, de duelo. Y ahí eso me va a ayudar a que encontrarme con Dios, para que Él me sane, me libere, me perdone, para que yo haga la experiencia del encuentro personal con Jesús.
para seguirlo. Me va a llamar por mi nombre. Fíjense en qué lindo esto. Estos son los ejercicios espirituales que San Ignacio nos hace hacer esto. ¿Y qué hace? Como eso entra por la vista y por el oído, va a aumentar la fe, va a entrar al corazón, al inconsciente, y va a ir evangelizando, me va a ir transformando. Voy a ir cambiando actitudes, gestos, deseos, y eso se va a ir dando en la interioridad de cada uno. ¿Mm? ¿Vieron qué lindo esto de poder, la palabra de Dios que es muy actual? Y tenemos que realizarlo y hacerlo. Bueno, qué hermoso esto, ¿no? Vamos a pedirle a San Jerónimo que nos dé ese deseo de enamorarnos por la palabra de Dios, de que tengamos, ¿no? Em, Poder, yo como les dije, bajarse en Rezando Voy, hay una aplicación en el celular, tener la Biblia. También hay, acá yo tengo, a ver, un subsidio, perdón, ahí, que nosotros solemos dar, también este subsidio que son de palabra y espíritu, bueno, este ya es el de mes de octubre, pero bueno, que tiene la misa y eso, y es importante que consigamos estas ayudas que nos dan para esto. Y después también hacer algún retiro, conocer más sobre la contemplación ignaciana y todo esto. Bueno, qué lindo, ¿eh? Vamos a pedirle a San Jerónimo en este día que nos ayude, que nos acompañe y bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias por este tiempo unido en la oración.